Muy buenos días. Es un gusto, un privilegio para mí acompañarle en esta mañana de domingo 13 de septiembre del 2020. Damos gracias a Dios porque a pesar de todas las dificultades que atraviesa nuestro país, nuestra ciudad, hoy el Señor nos da un día más para alabarle y para bendecirle, para reunirnos en torno a su palabra. Yo te invito a que allí donde estás inclines tu rostro y ores por mí, ores por ti. Padre bueno, te damos infinitas gracias porque tú permites este tiempo, este espacio. Te damos gracias, Señor, porque tú estás al control de todo en esta mañana. Hoy, Señor, pedimos que tú derrames toda tu sabiduría sobre mí, que pueda yo comunicar tu palabra sin alteración alguna, Dios. Que sea tu palabra viva y eficaz, que llegue al corazón de aquella persona que me está escuchando en esta mañana. Señor, obra a través de él, en su familia, en su entorno, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Los seres humanos todo el tiempo estamos tomando decisiones. Acabo de tomar una decisión, aquí mismo, de decirte que todo el tiempo estamos tomando decisiones. ¿Es así? Todo el tiempo nuestra voluntad y nuestra mente están tomando decisiones. Quizá unas sean de mayor importancia que otras. ¿Te has puesto a contar cuántas decisiones tomas tú al día? Es imposible contarlas. Es imposible. Ahora mismo que termina el confinamiento obligatorio, que terminan las restricciones obligatorias, que debemos salir bajo nuestra responsabilidad y autocuidado, deben seguramente estar en nuestra mesa, en nuestra mente, muchas decisiones por tomar. Yo no sé qué situación pasaste en esta pandemia. Quizá esta pandemia se llevó tu empleo. Debes ahora mismo estar decidiendo si conseguir uno nuevo o decidir emprender una actividad independiente. O quizá en esta pandemia, en este confinamiento, se debilitó tu matrimonio. Y hoy estás decidiendo si luchar por él o divorciarte. O quizá tuviste dificultades con tus hijos, te diste cuenta que no tenías autoridad con ellos y hoy estás decidiendo qué hacer. Quizá tuviste una mala convivencia con tus vecinos y hoy estás decidiendo si hacer las paces con ellos o cambiarte de lugar de residencia. O quizá tengas una crisis espiritual. Quizá en este tiempo en que la iglesia física, el templo estuvo cerrado, que no pudiste congregarte, tus emociones te jugaron una mala pasada, tienes un caos espiritual y estás tomando decisiones muy serias. O quizá estés preparándote para aceptar algo que se debe venir o que ya llegó, que no puedes cambiar ni remediar y que es una situación difícil. No sé cuál sea tu caso, pero si estás tratando de tomar una decisión
y de encomendarla en las manos del Señor. Pues de eso vamos a hablar en esta mañana. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 25, escrito por el rey David. Allí en el encabezado dirá en tu Biblia: David implora dirección, perdón y protección. Y en el versículo 12 de ese Salmo 25 dice, vamos a leerlo del versículo 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué hermoso este salmo. Y más hermoso porque es un rey quien lo escribe, y es un rey quien está implorando a Dios dirección, perdón y protección. Siendo rey, clamaba a Dios porque Él le diera dirección, porque le perdonara sus pecados y sus equivocaciones, y porque protegiera su futuro. Del pasado hemos escuchado, y especialmente en nuestra cultura, esa frase clave cuando estamos haciendo proyectos y planes: si Dios quiere. Pues tomar decisiones de la mano de Dios es mucho más que decir si Dios quiere. La clave en tomar decisiones de la mano de Dios está en formularnos una pregunta: ¿quiero incluir a Dios en mis planes? Tú me responderás de inmediato: claro, eso es lo que anhelo. Despacio. ¿Quieres incluir a Dios en tus planes? Ahora, ¿qué tal si formulamos adecuadamente esa pregunta? ¿Qué tal si te pregunto: ¿quieres que Dios te incluya en sus planes? Cambiamos el sentido de algunas palabras, el orden de algunas palabras, y nos dimos cuenta que cambió totalmente la frase. ¿Quieres que Dios te incluya en sus planes? Si queremos tomar decisiones de la mano de Dios, debemos partir de este punto. No son mis planes, son los planes de Dios. Grandes hombres de la Biblia, como por ejemplo Abraham o Pablo, su futuro estaba considerado por unos planes muy diferentes a los que Dios cumplió con ellos. Por ejemplo, Abraham a sus 75 años estaría pensando en disfrutar de su tierra, de su posición económica, de sus posesiones. Él querría disfrutar de la tierra en la que habitaba. Pero el Señor Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, allí en el versículo 1, le hace el llamado clave.
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién? ¿Yo? Diría Abraham. ¿Yo? Yo tengo otros planes. Abraham ni creía en Dios. Acordémonos que venía de padres idólatras. Aunque era descendencia de Noé, entre Noé y Abraham, la humanidad se alejó de la presencia de Dios. Y en el siguiente versículo le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una nación grande, diría Abraham, si ni siquiera podemos tener hijos, si mi esposa Sara es estéril. ¿Y tú me dices que harás de mí una nación grande? Ese es Dios. Sus pensamientos son más altos que los míos. Lo dice su palabra. Ahora, la situación es esta. Le pedimos que nos incluya en sus planes. Y dalo por hecho, Él ya nos ha incluido en sus planes. El inconveniente es que nosotros muchas veces nos queremos salir de ellos. Rehusamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Constantemente afirmamos que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero mis hechos demuestran lo contrario. Mis hechos parecieran demostrar que soy yo el que tengo un propósito con Él. Muy triste, ¿verdad? ¿Qué haré entonces? Lo primero será ir destronando mi yo. Ahí en el Salmo 25, eso es lo primero que hace David. David lo primero que hace es destronar ese ego de rey que tiene. Dios mío, en ti confío. A ti, Jehová, levantaré mi alma. ¿Por qué debemos destronar nuestro yo? ¿Por qué debo destronar mi yo? Esa es nuestra naturaleza. Me cuesta reconocer que no soy yo quien está al control de todo. ¿Cómo están mis prioridades? Cuando en mi orden de prioridades el primero soy yo, pues solo termino escuchando mi voz al tomar decisiones. Aun si yo he recibido al Señor, aun si yo confieso que Él es el dueño de mis planes, que Él es mi creador, que Él es mi salvador, que Él es mi Señor, ¿no tiene sentido que si yo confiese todo esto, en el orden de mis prioridades siga siendo yo el primero? Sigo escuchando mi voz. Aquellos grandes hombres de la Biblia como Abraham o Saulo, Pablo, esa decisión tomaron. Destronaron al yo que había en sus vidas. A Saulo, por ejemplo, le costaría mucho ceder. Estaba en un lugar de privilegio dentro del pueblo judío.
Se aferraba a sus creencias y convicciones. No creía en Jesús. Es más, lo perseguía. Pero cuando escucha su voz, camino a Damasco, Saulo se rinde ante él. En el libro de los Hechos, todo el capítulo 9 nos narra la historia de la conversión de Pablo. En el versículo 6 dice, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta debiera ser nuestra actitud. Cuando destronemos al yo que hay en nuestras vidas y cuando entreguemos el control al Señor. Esta debiera ser la primera pregunta que le hagamos a Él cuando vamos a poner nuestras decisiones en sus manos. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y entonces el Señor le contesta a Saulo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si yo no le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no me va a decir qué es lo que debo hacer. Tiempo más tarde, la prueba fidedigna de que Saulo ordenó sus prioridades está en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Es Cristo quien toma las decisiones por mí. En primer lugar, debemos destronar a nuestro yo. Para un segundo lugar, debemos pedir el consejo a Dios. Así, sencillamente como suena, pidámosle el consejo a Dios. ¿Qué hacía David en el Salmo 25? Imploraba dirección a Dios. Esta es una relación estrecha que debe existir a través de la oración entre las palabras petición y perdón. Volvamos al encabezado del Salmo 25. Petición y perdón. Una vez destronado mi yo y entendiendo que no son mis planes sino los de Dios, entonces diremos como David, ahí mismo en el Salmo 25, en el versículo 12, enséñame el camino que debo escoger. O como lo dijo Saulo, ya lo vimos anteriormente en el momento de su conversión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto no es dejarle la tarea al Señor. No se trata de pasar de ser diligente a ser negligente. Tampoco se trata de decir, yo voy haciendo lo que pueda en mis fuerzas, porque como dice el refrán, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia, lo dice un refrán. Ayúdate que yo te ayudaré. O a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y qué tal si yo voy rogando a Dios y mientras tanto con el mazo voy haciendo algo que Dios no quiere que yo haga? Una relación entre petición y perdón. Petición se trata de saber pedir.
de preguntarle al Señor sobre mis planes, si está de acuerdo Él con lo que yo quiero hacer o si no está de acuerdo. Constantemente podemos confundir mi voluntad con la voluntad de Dios. Por esa razón, lo correcto es orar en su voluntad y no en la mía. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, en el verso 26, fíjense cómo se titula este pasaje de la Biblia: viviendo en el Espíritu de Dios. Y en el verso 26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. A cambio de decirle al Señor: yo quiero que me concedas esto, lo correcto es comenzar preguntándole: Señor, ¿es correcto que yo te pida esto? Y la relación entre petición y perdón, ¿por qué? Fíjense ustedes que ese Salmo 25 demuestra a un rey quebrantado ante Dios. A esta altura, cuando hemos cedido ya nuestro trono y es Dios el que tiene el trono, debemos saber que hay cosas que no agradan a Dios y se llaman pecado y que separan mi relación con Él. En el Salmo 25, que es nuestro salmo de cabecera para el día de hoy, David, antes de pedirle cualquier cosa al Señor, le exclama, verso 11, ahí antecitos de los que habíamos leído, verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Y cuál es el amor de tu nombre? Por el amor de tu nombre, dice David. ¿Cuál es el amor de tu nombre? La sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Y el apóstol Juan, en ese versículo maravilloso que lo sabemos de memoria, primera de Juan 1:8, nos alienta a confesar nuestros pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos pecados no solo son estorbo en nuestra petición, sino que a veces nuestra misma petición se convierte en pecado. Confesar en el griego que usa aquí Juan, confesar significa declarar que al igual que Dios, yo también aborrezco el pecado. No es fácil aborrecer al pecado. El pecado continuamente se disfraza de gusto, de deseo, de necesidad. Ese es el pecado. Es difícil aborrecer al pecado porque el pecado es agradable a los ojos de la carne. En tercer lugar, debemos recibir el consejo de Dios. Si en segundo lugar lo hemos pedido, si tú vas y pides un consejo, pues lo mínimo que tienes que hacer es recibir el consejo.
debemos recibir el consejo de Dios. Salmo 25, verso 12. Él enseñará el camino que debo escoger. Para recibir el consejo de Dios en la toma de mis decisiones, debo relacionar 3 partes de mi vida espiritual: las Escrituras, la mente y mi corazón. El consejo de Dios está revelado en su palabra. Esta es su palabra, las Sagradas Escrituras. Y son ellas absolutamente suficientes para direccionar mi vida, tanto en mi peregrinaje terrenal como en el camino hacia la eternidad. No hay una sola situación para el hombre que no se encuentre relacionada de algún modo dentro de ellas. Ellas representan la voluntad de nuestro Creador para con nosotros. Pablo lo expresa claramente en su carta a su discípulo Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note bien palabras claves. Dice, toda la Escritura. La traducción griega de este fragmento implica en toda, que hace referencia a un total complemento de todos los libros compilados dentro del canon bíblico. Dice, inspirada por Dios. Y esa inspirada se refiere a exhalada, a respirada por Dios. Esto nos explica que la Biblia en sí misma es la palabra de Dios revelada al hombre. Por lo tanto, es palabra perfecta, completa y suficiente de Dios para mí. Es a ella a donde voy a recibir el consejo. Y dice allí también ese hermoso verso: a fin de que el hombre sea perfecto. Somos imperfectos. La palabra de Dios busca que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que aquí en las Sagradas Escrituras encontraremos el consejo de Dios y que a través de ese consejo algo bueno vendrá para nosotros, indudablemente. ¿Cómo lo comprobamos? Dios usó a través de su inspiración divina a hombres imperfectos para escribir estas letras. Con más razón complementan una clara enseñanza de lo que debe significar el consejo en la toma de decisiones para nosotros. Fueron hombres imperfectos que comprobaron por sí mismos lo que Dios pudo hacer en ellos. Pero ojo, viene la trampita. Aparece la mente, el intelecto del hombre, y puede jugar una mala pasada. Ese intelecto, esa mente del hombre, yo todo lo puedo, todo lo sé. Cuando yo creo saber mucho, conocer mucho, en todo lo que me digan va a existir 2 cosas. Una, la duda.
Decir que yo creo en Dios, pero dudar en su consejo, es creer a medias. Y si creo a medias, pues actúo a medias en mis decisiones. Y entonces en cada decisión estoy aportando a medias él, a medias yo. Algo así como, en este aspecto sí, pero en este otro no. Así que mi decisión va a ser como mezclada. Eso sí, si fallo, yo creo que fue en la parte que Dios me aconsejó. A veces la mente juega una mala pasada a través de la duda. Pero también juega una mala pasada a través del sesgo confirmatorio. ¿Qué es el sesgo confirmatorio? El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a buscar, a favorecer, a interpretar, a memorizar toda información que confirme mis deseos, mis ideas, mis planes, mis creencias. Y este sesgo confirmatorio disminuye sustancialmente la importancia a otras alternativas, a otras opiniones, a esta opinión, en lo que hoy nos compete. El efecto es más fuerte en casos de contenido emocional y de creencias firmemente enraizadas, como la fe que nos han enraizado de tiempo atrás. Y andamos buscando que se nos confirmen los hechos. Señor, yo sé que en la pandemia las finanzas del hogar se nos desbarataron, quedaron muy agobiadas, pero mira, Señor, este auto es el auto de mis sueños. Lo están dando con un descuento especial. Me están dando el seguro por 1 año. Me lo entregan con solo firmar. Es más, ni siquiera debo ir allá, me lo traen a domicilio. Señor, dame una señal. Dame una señal de que debo tomar la decisión de adquirirlo por medio de una deuda. Y en la mañana siguiente abro Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me está confirmando. El Señor me habló. Gloria a Dios. Tomar un texto pequeñito, sacarlo del contexto que es toda la palabra de Dios y volverlo un pretexto para aplicarlo a mi voluntad, me puede salir muy caro. ¿Ven por qué mi mente me puede jugar una mala pasada? Termino creyendo que Dios no tiene la razón. Y si no la tiene Dios, pues mucho menos algún hermano que Él use para orientarme. Termino creyendo que yo tengo siempre la razón. Dios me puede estar hablando, pero mi egomente rechaza su enseñanza y su consejo. Y sea Pablo quien nos instruya. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese, palabras claves. Destrucción de fortalezas. No hay nada más fuerte que una terquedad. Derribando argumentos y altivez. Eso es lo que hay en el ser humano. Nos llenamos de argumentos, de un sesgo confirmatorio, de una duda constante. Se nos levanta el cuello y terminamos tomando decisiones equivocadas. En cuarto punto, debemos controlar nuestro entorno. En un mundo actual donde todo es relativo y posible, cabe hacerme esta pregunta: ¿me estoy dejando influenciar por él? ¿Por este mundo? ¿Aquella decisión está basada en algo que realmente necesito? ¿O simplemente miro a mi alrededor, siento que me estoy quedando del mundo, que todo el mundo lo tiene? Siento la necesidad de ajustar mi vida al mundo. En medio de un mundo que me grita todo el tiempo: si lo deseas, hazlo. Si lo anhelas, ¿qué esperas? Tú lo puedes. Saca ese poder que hay en ti. Empodérate. Empodérate. Esa es la frase de moda. Empodérate. ¿Qué es empoderarse? Empoderarse no es más que adquirir poder e independencia para cambiar una situación. ¿Para qué independizarme de Dios si más tarde debo buscarlo? Vuelve el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Y lo repetimos todo el tiempo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿En qué me está edificando esta decisión que pienso tomar? Ahora, si deseo saber exactamente en qué me edifica, basta leer unos versículos más abajo. El apóstol Pablo dice claramente que todo lo que hagamos, en resumidas cuentas, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Y vuelve el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, la carta doctrinal de Pablo, en el capítulo 12, verso 2. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta traducción. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Solo entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es precisamente nuestra conclusión. La misma conclusión que buscaba David en el Salmo 25. ¿Qué buscaba David? Leamos el título del Salmo. Buscaba protección. Él clama protección a un Dios de absoluta providencia. Todo lo que de Él proviene, lo que de esa providencia viene, es para mi bienestar. Salmo 25, verso 13. Gozará él de bienestar, y su descendencia
heredará la tierra. ¿Quién gozará de bienestar? El hombre que teme a Jehová. Tomar una decisión es evitar una equivocación. Y al final, Dios te aconseja, pero Él no toma la decisión por ti. Eres tú quien toma la decisión. Así que, si te has equivocado, un recomenzar sería tomando una excelente decisión. Puedes empezar por aceptar a Jesús como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Llamarlo Señor implica obedecerle, sin cuestionarle. Decir yo creo en ti, Señor, es decir, no puedo más. Me equivoqué tantas veces, me equivoqué una vez más. Pero sé que tú eres un Dios de oportunidades. No quiero tomar esta decisión solo. Quiero escuchar tu voz. Quiero rendirme ante ti. Quiero escuchar tu voz y quiero seguir esa voz. Dios bendice lo que Él inicia. Así que esta nueva etapa de tu vida dale la oportunidad de ser iniciada por Dios. Constantemente te preguntas por qué estás aquí, por qué has sido creado. Si entiendes que estás aquí para glorificar el nombre de Dios, todo será diferente en tu vida. Yo te invito a que inclines tu rostro y a que le digas al Señor, como le decía a David, Señor, dame dirección, dame perdón, dame protección. Porque tú, Señor Jesús, has dicho que lo primero que debo hacer es buscar tu reino y que todo lo demás que yo necesite, que tú lo conoces, que tú sabes lo que yo necesito, vendrá por añadidura. Hoy, Señor, no quiero incluirte en mis planes. Quiero, anhelo, te suplico y clamo que tú, Señor, me incluyas en tus planes. Tal cual como lo hizo Abraham. Dudó, a veces se adelantó, a veces tomó decisiones por sí solo. Volvió y creyó, se arrepintió, corrigió y entendió que para ti no hay imposibles.
Hoy, Señor, quiero que tú dirijas mis decisiones. Quiero, Señor, que tú dirijas mis pasos, pero que no sea una simple frase, sino que sea una realidad. Quiero ser guiado por tus pasos. Quiero escuchar tu voz. Anhelaría que tú me hablaras, Señor, como le hablaste a estos patriarcas. Pero entiendo perfectamente, Señor, que ya tú has hablado en tu palabra, que es aquí donde buscaré tu consejo, Señor. Guíame por el camino eterno. Gracias, amado Rey, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.